estar aquí. Gracias por la invitación a moderar esta mesa, que va a ser un experimento virtual. Los tres invitados están cada uno en un lugar: Rodrigo en Río de Janeiro, Nicolás en Buenos Aires y Javier en Santiago de Chile. Bueno, yo soy periodista, escritor, investigador, y bueno, por muchos vínculos históricos con América Latina, y haber un poco vivido todo el final de los 90 y década de los 2000, llegada de las izquierdas latinoamericanas y muchísimas otras cosas. Bueno, pues estoy aquí para moderar este panel tan interesante. Es realmente un lujo comunal, por supuesto, tener a estos invitados. Yo ayer, cuando estaba intentando hilvanar un poco cómo iba a presentar la mesa, porque por un lado son experiencias muy diferentes, que vienen de diferentes lados, incluso temporalidades distantes y no tan inmediatas, yo estaba un poco intentando pensar sobre el título del panel. Y a mí empecé a pensar, bueno, pues esto es un marco en el que diferentes experiencias van a ser compartidas. Y luego acabé un poco en la idea de que en el fondo y pensando un poco en las extremas derechas nuevas y en este nuevo ecosistema de militarización de comunicación y en todo esto lo que estamos debatiendo, yo lo entendí más como una atmósfera, ¿no? O sea, este panel, el propio título del panel a mí se me parece como una atmósfera que respiramos, un aire que respiramos en conjunto, ¿no? Y que no es para nada lineal. No estamos aquí para buscar causas y consecuencias, es muy complicado eso y creo que no funciona. Y justo ayer, al pensar en la atmósfera, ¿no? Este título de panel, esta mesa tan diversa y tan interesante, a mí me vino a la mente un poco el término de guerrilla que se puso. Bueno, el término de guerrilla, según T. Lawrence, ¿no? Un poco las revueltas de los árabes contra el imperio turco. En 1929, T. Lawrence de Arabia, para quien no lo ubique tanto, escribe una entrada en la Enciclopedia Británica, hablando de un nuevo tipo de guerrilla, ¿no? Que son las tribus del desierto, que acaban derrotando al imperio turco, uno de los más importantes de la época, prácticamente sin combatir, ¿no? Entonces, pero pensando en esto, me vino un poco la época del Foro de Porto Alegre, la antiglobalización, cuando Gumini, el colectivo italiano, hizo un artículo hablando de la guerrilla de Lawrence de Arabia contra el copyright, ¿no? Él hablaba un poco de los hackers, de los hacktivistas, de este ejército distribuido que luchaba contra el imperio, el copyright. Luego, en el ciclo de protestas del 15M, de las plazas, a partir del 2011, de hecho, el libro Guerrilla se edita en castellano acá en España por Acuarela Libros, lo edita Amador Fernández Sabater, y justo en la eclosión del 15M incluso hubo bastantes comparativos con esta guerrilla diferente. Leo una frase porque, como en estos tiempos es la extrema derecha la que se ha apropiado de repertorios activistas y de lenguajes y de muchas cosas que estaban en el lado de los movimientos sociales y de las izquierdas en un sentido amplio. Y yo leí los textos que yo mismo citaba, guerrilla, de T. Lawrence, para hablar de la revuelta distribuida de las plazas, de la ola de Occupy y de todo esto, ¿no? Por ejemplo, nuestra arma es justo como el viento, a la vez el aire que se respira y el gas venenoso que hacemos respirar al enemigo. Esto yo lo aplicaba digamos, a los nuevos movimientos desorganizados, como diría Rodrigo, que no enfrentaban las batallas que el sistema quería driblar, ¿no? Entonces eran otro tipo de formas de vida, otro tipo de formas de hacer, desplazar un poco todo tipo de... Y bueno, no sé por qué a mí me da que en estos últimos tiempos, por ejemplo, vemos el mapa de América Latina de nuevo, pues suena que está de nuevo alineada a la izquierda, desde México, Argentina, Chile, Brasil acaba de regresar, pero al mismo tiempo tenemos este aire que se respira, ¿no? Este aire, digamos, de extrema derecha, de punitivismo, esta polarización visceral de las campañas comunicativas y de redes. Incluso eso, en este momento en el que se cuenta, bueno, pues tenemos de nuevo América Latina alineada a la izquierda, y esto enlaza un poco con también cosas que hemos ido conversando. Nicolás me comentaba por email estos días
poco su propia investigación sobre el punitivismo, sobre prácticas queer y también un poco esta falta de imaginación política de la propia izquierda, ¿no? Y hablando un poco también de populismos de izquierda o de la propia izquierda que ha gobernado, ¿no? Si pensamos un poco en los gobiernos de Lula, y cierto binarismo que se estableció, ¿no? Entonces, pienso que, sin más, voy a presentar a la primera ponente, a Javiera Manzi, que es socióloga. Es archivera de la Universidad de Chile, docente, ensayista, ha estado muy involucrada en toda esta secuencia insurgente de Chile en múltiples aspectos, militante, coordinadora feminista del 8M y muy importante, trabajó en la Convención Constitucional. Ella me contaba por email estos días que pretendía explicar qué había pasado en este proceso, en este plebiscito, en el que había el apruebo tenía un 80%, de repente cae un 36%. ¿Qué ha pasado? Y uno de los puntos que ella nos va a destacar es un poco estas estrategias comunicacionales de las derechas, de saturación mediática, apropiación de repertorios visuales de las izquierdas, narrativas propietarias, politización pospandemia. Luego presentaré a los otros ponentes. Entonces, Javiera, cuando quieras, tienes 20 minutos, te avisaré cuando falten aproximadamente 5, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación a esta conversación que considero muy necesaria. He podido estar acompañando también las sesiones anteriores del Congreso y me parece urgente poner en común muchas de nuestras experiencias que lo cierto es que hacen bastante más complejo, ¿no? Que exclusivamente pensarlas en clave del retorno a una suerte de ciclo progresista, por ejemplo, desde América Latina, o pensar qué lugar toman estas tendencias generales o de manera situada, ¿no? Y sin intentar o sin pretender poder resolver, ¿no?, este interrogante general que supone tanto para Chile, pero me parece que para las izquierdas a nivel global, de lo que sucedió el 4 de septiembre, me interesa abrir algunos nudos, ¿no? Proponer enseñar algunas lecturas y también, más que respuestas, como seguir abriendo algunas preguntas a partir de la experiencia que hemos librado nosotras, ¿no? Y hablo en ese plural que, por ser parte de una organización, Coordinadora Feminista 8M, que formó parte de la Convención Constitucional, que hemos sido parte también del proceso de campaña y haber asumido de manera muy directa muchas de estas tareas y, por supuesto, de sus sinsabores. Bien. En la última sesión del Pleno de la Convención Constitucional, el 28 de junio de 2022, Elisa Loncón, quien fuera la primera presidenta de la Convención, señaló que luego de un año de trabajo para presentarle a Chile una propuesta constitucional, nos tocaba levantar la campaña de difusión de esta buena nueva, ¿no?, para los pueblos a lo largo de todo el país. Lo dijo así: hemos vivido un largo invierno, nos toca florecer. Se viene hoy la primavera de los pueblos. Ese momento, y vuelvo sobre lo que significó ese hito, una vez más quizás una promesa, ¿no? Lo que vendría a ser el 4 de septiembre, el resultado inesperado, o más bien de los efectos que trajo. El 4 de septiembre en Chile es una fecha profundamente cargada, ¿no? El 4 de septiembre fue la victoria de la Unidad Popular de Salvador Allende en 1970. Luego también fue en 1952, en un 4 de septiembre, el primer voto de las mujeres en una elección presidencial. Y sería también esta fecha la elección más votada en la historia de Chile. Lo que acabamos de vivir, el plebiscito constitucional de salida, como llamamos allá, porque supone el último momento, ¿no?, de este primer proceso, trajo una característica absolutamente inédita para nuestra historia política, que es la de un voto obligatorio con inscripción automática, ampliando de manera como absoluta los términos en los que se había organizado la democracia representativa hasta la fecha, y tal como entendíamos también la voz de aquello que se hacía presente. Pienso en eso y pienso también, y voy a hablar sin duda desde un Estado que todavía, a pesar de los meses que han acontecido, sostiene cierta sensación de plebitusa, y lo digo así porque tal como nos han enseñado amigas, amigos desde Colombia,
después de lo que significó para ellos también la derrota en 2016 del referéndum por la paz, de los acuerdos por la paz, entraron en este estado, ¿no? Un poco de una incertidumbre profunda, de un cuestionamiento radical sobre las propias prácticas y la manera de poder llevar a cabo un proceso. Y lo que es cierto también, una afectación, ¿no? En Colombia se dice tusa para el desamor. La plebitusa era entonces ese estado en el que hemos entrado y que no hemos salido aún, de una cierta con dificultad, pero a la vez una urgencia poder poner en palabras qué es lo que estaba sucediendo. ¿Y qué pasó? ¿No? El 4 de septiembre de 2022 votaron más de 13 millones de personas en un país de 19 millones. Es decir, contamos con un 85% de participación en un contexto, decía antes, inédito, ¿no? Chile se ha caracterizado en los últimos años por una amplia tendencia a la abstención electoral, que se ha ido solo incrementando, y que lo vimos exclusivamente cambiar esa tendencia en la segunda vuelta presidencial. Junto con eso, y este carácter inédito, marcó el resultado tuvo de un 62% de rechazo y un 38% de aprobación. Recordarán seguramente que el plebiscito de entrada contó justo con una demostración absolutamente contraria, el espejo contrario a esta última elección. El 80% de aprobación, ese desborde electoral nunca antes visto en nuestra historia democrática, que hay que decirlo también, el total de personas que votaron por el apruebo, ese 80%, sigue siendo menos que el 62% del rechazo. Son números, ¿no? Quisiera solamente situar algunos de estos números, que me parece que hacen para poder como dar cuenta, ¿no? de la extensión de lo que está en curso y de lo que está en juego en esta votación. Junto con lo anterior, hay que decir, en los quintiles más bajos se amplió la diferencia entre apruebo y rechazo. Y es también en esos sectores, y particularmente en mujeres, donde también se amplía aún más, se agudiza aún más la propensión al voto por rechazo. Esta es entonces una tarea política central, pensar qué es lo que sucedió, pensarlo como feministas, ¿no? Pensarlo como izquierdas. Y es porque, y no puedo dejar de pensarlo también a propósito de lo que aludía antes, ¿no? De lo que significa el 4 de septiembre, o estar hablando en el inicio de un año que son también los 50 años del golpe cívico-militar en Chile. ¿Qué es lo que significa este país o esta producción de utopías, de procesos inéditos, pero también de producción de derrotas, ¿no? Y quizás cómo pensar desde ahí también. Bien, este ciclo que habilita y que se abre también con la revuelta, ha generado también un cambio en todo, o sea, un ciclo electoral, ¿no? Donde todos los cargos de elección popular han sido sometidos a votación. Presidencias, diputadas, alcaldías, gobernaciones, constituyentes, por supuesto, y que han dado cuenta de una suerte de tendencia, o así los pensábamos, o así estuvimos leyéndolo por un tiempo, y hago énfasis en eso, porque me parece muy interesante también pensar cómo esos primeros ensayos, primeras tesis también hemos tenido que volver a repensarlas, ¿no? Cuando veíamos, por ejemplo, que la ampliación del voto popular y el voto de los sectores más precarizados, y particularmente el voto feminizado, iba ampliando un gesto o un camino de una tendencia progresista. Las interpretaciones hoy día abiertas sobre este proceso son muchas. Voy a enunciarlas quizás solo en 3 grupos. La primera, sin duda, por derecha, es que esta es la derrota de un proyecto, ¿no? No es la derrota electoral, no es la derrota de algo así como una contienda particular, sino la derrota total, ¿no? De eso que habilita la revuelta, de una impugnación antineoliberal con un amplio y contenido feminista, plurinacional, ambientalista, y que porta sin duda también ahí en su corazón una fuerza popular, plebeya, de sectores históricamente excluidos. Junto con eso, y por supuesto, porque la derecha y esta derecha no se queda ahí, asumen como propio no solamente esta victoria, ¿no? Sino también que todos esos votantes les pertenecen, ¿no? Y que de alguna manera aparecen hoy como una nueva mayoría inédita en este país. En segundo lugar, podemos agrupar a otro sector que interpreta esto más bien como, podemos pensarlo como centro, pero lo cierto es que aquí también han pululado sectores por izquierda incluso,
que sostienen que el rechazo se refiere a aspectos particulares del proyecto, ¿no? Hay algo así como bueno, hay cosas que nos parecen bien, otras que no, ese famoso pero, ¿no? Ese lugar de lo que no debió haber estado y que por supuesto recae, por lo general, como podrán imaginar, en los sospechosos de siempre, feministas y pueblos originarios. Esta es la interpretación que ha sido conocida también como aquella que apunta a algo así como los problemas identitarios, ¿no? Que es aquello que rápidamente queda como encausado como responsable, ¿no? De dividir al pueblo, de banalizar la política o de quitarle materialidad, o bueno, algo que ya hemos estado conversando en las últimas sesiones y que me parece, por supuesto, un problema central, pero abiertamente, y eso es muy importante señalarlo desde ya, que contraviene toda la demostración y toda la evidencia que ha salido posterior al resultado. Entre ellas, un último estudio que demuestra que hay un 80% en Chile que está a favor del aborto, que ha sido, por supuesto, ocupado como uno de los ejemplos de esta constitución tan avanzada, tan radical, que incluye la interrupción voluntaria del embarazo como parte de los derechos constitucionales. Bien, entonces este segundo lugar, y por supuesto, en tercer punto, y quizás en un sentido general, y que es lo que primero aparece, lo que primero brota, sin duda, nuestras primeras respuestas, que tiene que ver con algo que sin duda es muy cierto, pero es más complejo que ello, que son los términos comunicacionales, ¿no? Y cómo se desplegó, sin duda, una campaña de desinformación masiva en un contexto de control absoluto de los medios de comunicación en Chile, por el oligopolio, y donde vemos que tanto en prensa escrita como televisiva el control era absoluto. Ahí aparece entonces como inmediatamente estas tres lugares o tres lugares de enunciación, que es como la primera respuesta, ¿no? Diría que hay una que viene justo después de esta idea de lo comunicacional y que aparece rápidamente en los sectores organizados de los movimientos sociales, y algo así como no llegamos, ¿no? O llegamos tarde. Alondra Carrillo, que fue constituyente de la Coordinadora Feminista 8M, lo dijo así, me parece que encarna tal vez una mirada muy inmediata para pensar este momento, y lo dijo el día mismo en que supimos los resultados, ¿no? Agrupadas en ese momento entre distintas organizaciones sociales en una sede sindical. Para rechazar la nueva constitución bastaba con aprender la televisión. Para aprobarla era requerido contar con alguien, con una persona cercana, de confianza, que pudiera transmitir, que pudiera compartir, que pudiera hacer presente cómo este texto efectivamente respondía a las necesidades inmediatas que hoy día nos aquejan. Ahí radica gran parte de lo que quería, como de un análisis que me parece que es también una tarea, y que de alguna manera se acerca mucho a algo que sostiene en un momento Stuart Hall, cuando se pregunta en el momento justo frente, en el último gobierno laborista antes de Thatcher, para pensar ¿qué es esto? Si un problema de falsa conciencia, sino más bien un problema de desorganización de la clase, o más bien cómo pensar esto como una tarea política y no en el esencialismo que rápidamente emerge de pensar a Chile como un país conservador, tradicionalista, racista, machista, o bueno, los nombres que queramos, ¿no? Y que es una manera de reponer o despolitizar también la discusión, ¿no? Porque ya agota la cuestión en relación a nuestra agencia, ¿no? Y las tareas que nos traen. En términos generales, para acabar este primer momento, me interesa señalar que lo primero es que no se trató del texto. Si cabe alguna duda, yo quería volver sobre esa idea, ¿no? No se trató del texto, en el contenido del texto, lo que estuvo en juego en esta última lección del plebiscito. Esto es, por supuesto, una posición muy polémica localmente, pero lo señalo porque creo que es central decir que no llegó. Tanto así que ni siquiera pudo distribuirse a todas las casas del país, a todas las personas, o el texto constitucional. Fue tanto así que se produjo una situación muy propia también de los límites democráticos contemporáneos, donde la figura de la Contraloría de la República impide al gobierno distribuir esta nueva constitución al pueblo, porque eso suponía un ejercicio de campaña no neutral. Así, se podía, las personas, no podían acceder a leer, ¿no? ¿Qué es esto lo que está en discusión? Y exclusivamente se iban a enterar, entonces, ¿a través de qué? De una franja electoral con tiempos absolutamente distribuidos a favor, por supuesto, de cómo se organizó este relato por derechas, y también a los recursos que ya conocemos que tiene un sector muy acotado, pero que garantiza su hegemonía absoluta.
Junto con eso, me parece importante señalar que hizo falta, sin duda, y esto creo que es una pregunta y una balanza, un proyecto respecto a este proyecto, respecto a este proceso. No sé si me quedé en Se un momento quedó determinado. congelado, ahora volvió. Te quedan 5 minutos, aprovecho para comentarte. Ya, voy a ir un poco más rápido. Y más bien pensar también las condiciones de absoluta desigualdad en las que se libró este proceso. Bueno, quería decir algunas cosas más y voy a detenerme ahora sí en relación a la campaña, ¿no? Y quería hacer algunos énfasis de cómo se llevó a cabo, ¿no?, este proceso. Lo primero es que yo diría que esta estrategia comunicacional, como decía antes, como de saturación, tuvo varios momentos. La correlación de fuerzas al interior de la convención era absolutamente inédita en Chile, ¿no? Para empezar, era la primera órgano constitucional que fuese de carácter absolutamente paritario en la humanidad, ¿no? Traía, por supuesto, una fuerza significativa histórica en ese sentido, también con escaños reservados de pueblos originarios, con independientes y particularmente con una participación popular, es decir, sin duda una centralidad en relación a la composición de clase en un contexto de altísima elitización de la política en Chile. Es por eso que lo primero que hizo la derecha al enfrentarse a no tener un tercio de veto es que la campaña nunca fue, o su política no fue ya dentro de la convención, sino más bien hacia afuera. Es algo así como dar vuelta, ¿no? Algo como este tribuno del pueblo, a lo Trotsky, pero ahora ya es como tribuno de la élite, y que hablaban, ¿no? Ya no solo la élite, sino como a amplios sectores, y que fueron fortaleciendo, en primer lugar, la posibilidad de socavar la confianza, horadar esta confianza sobre este proceso, la confianza no solo en eso, sino en quienes participaban de él, que no es otra forma más que solo de desprestigiar, sino que de despreciar, ¿no?, la posibilidad de que fuese el propio pueblo el que escribiese la Constitución. Es decir, comenzó a reponerse la voz autorizada, los que saben, los que sí, los que venían después, los que deberían estar ahí y no estaban, en vez de este circo de ignorantes, etcétera, y todos los epítetos que podrían imaginar, que hay que decirlo, que fueron dichos todos, en todos los medios que puedan también imaginar. Aquí radica una centralidad fundamental, ¿no?, que es justamente cómo se logra configurar una política de despotencialización, ¿no?, de esta voz colectiva, de esta experiencia que fue la revuelta, de este momento inédito de desborde, pero también de asumir y desbordar un espacio institucional. Luego, esta estrategia comunicacional giró ya en términos de contenido a lo que hemos pensado como una narrativa propietaria, con tres énfasis. Primero, en relación a las pensiones. Para quienes no saben, en Chile tenemos, como en todo, ¿no?, una privatización radical de nuestra experiencia de los derechos sociales, una mercantilización tal, que tenemos un sistema de pensiones que históricamente que es de dictadura, está administrado por las AFP, y que durante la pandemia una vía para pagar la crisis, para vivir la crisis, fue ir retirando de estos fondos de pensiones. Entonces supuso la experiencia directa de que estas pensiones son propias, de que estos fondos son míos, de que esta es mi plata, y ir liquidando lo que sí se había acumulado hasta ese momento, de pensar un nuevo sistema de pensiones solidario, con reparto, etcétera, que suponía un ejercicio, por supuesto, de ampliar una seguridad social que en Chile no existe, ¿no? Se fue dando también ideológicamente de alguna manera la política ya en pandemia, y eso fue capitalizado en este proceso, ¿no? Y una campaña ahí fue "con mi plata no", cuando aparece la discusión sobre seguridad social. En segundo lugar, y esta es central, la dimensión de la casa propia. Chile, en la Constitución actual, de 1980, no existe ni una alusión a vivienda o casa. Y me parece muy central decirlo porque lo primero que aparece, la primera norma que se discute en la Convención es una instalada por la derecha, por el derecho a la vivienda. Y luego va a ser, a lo largo de todo el proceso, la indicación más repetida también a lo largo de la discusión, toda vez que la derecha va a reponer una y otra vez el problema de la propiedad de la casa. No es ya el derecho a la vivienda. Para poder luego, con ese recorrido, instalar durante la campaña que esta es una constitución que le quita a las personas su casa. Pero en Chile no hay casa, no hay derecho a casa, y es una crisis habitacional radical. Entonces, ¿qué es lo que se roba?
¿O qué es lo que pretendía robarse entonces? El sueño de la casa propia. Y es ahí es donde entra ese relato, esa narrativa. Lo que te iban a expropiar, en ese sentido, no es ya lo propio, sino eso que podría serlo, ¿no? O eso que eventualmente va a ser, o eso que hoy construyes para él. Y en Javiera, tercer se lugar, cumplió el tiempo, sí, da el cierre que consideres oportuno, pero ya se cumplieron sí, los 20 sí. minutos. Gracias. Sí, sí, solo para cerrar, y creo que es central, un último momento de esta narrativa, que es la narrativa nacionalista, ¿no? A falta, ¿no?, de otra manera de encauzar una identidad común, se construye y se reifica este sentido nacional que viene a ser como alterado o amenazado por la posibilidad plurinacional, ¿no? Entonces ahí también aparece muy fuertemente lo que vamos a ver como una afrenta directa contra todos los avances en materia de derechos colectivos de pueblos originarios. Que se sujeta directamente luego con una perspectiva que es como la propiedad de la nación y, por supuesto, la figura del padre, ¿no? O este relato paternalista que es, no se preocupen, no se preocupen que viene otra, que viene una mejor, una que si no una que va a ser escrito por quienes saben. Y esa fue la promesa de campaña, ¿no? Entonces quisiera cerrar y después podemos seguir abriendo esta conversación sobre qué momentos o cómo pensar, ¿no?, estas formas, ¿no?, de este despliegue comunicacional que no estuvo exento, sin duda, de apropiaciones simbólicas de las derechas respecto a estrategias o repertorios de acción colectiva de las izquierdas, y a su vez de cómo se omiten o se invisibilizan a sus principales figuras, incluyendo Piñera, que no podían hablar, porque todo esto se trataba de que no era la derecha hablando, sino que era otro sector, ajeno a la política, neutral, por fuera, técnico. Entonces, bien, eso como para dar algún contexto de cómo fue y cómo sigue siendo también los términos en los que podemos leer este resultado. Bueno, muchas gracias, Javiera. Un aplauso, por favor. Vamos a pasar al siguiente invitado. Luego habrá tiempo de conversar, vayan pasando preguntas. Sin duda es muy interesante la ponencia y el proceso chileno. Doy paso a Nicolás Cuello desde Buenos Aires. Nicolás es historiador del arte, curador independiente, profesor en la Universidad Nacional de las Artes, es autor del libro Ninguna línea recta, compilador del volumen Críticas sexuales a la narración punitiva. Investiga saberes antipunitivos, anticarcelarios, tiene una amplia experiencia vital y me interesa mucho cómo apunta a este déficit de la imaginación política, incluso dentro de la propia izquierda, y cómo anda buscando estas alianzas impuras, ¿no?, comunes impuros, y este antagonismo postidentitario. Pienso que es vital su participación. Nicolás, bienvenido, muchas gracias por participar. Adelante. Hola, ¿cómo va? Bueno, primero, gracias por la invitación, gracias a Jorge y a Bernardo por el acompañamiento en estos días, preparando la mesa, y también en particular a los trabajadores y trabajadoras que están haciendo posible el Congreso y también la transmisión online. Yo voy a leer un textito, espero acomodarme al tiempo que se nos estipuló. Yo en este momento justo de mi vida estoy desorganizado, pero me siento parte un poco de la incertidumbre generalizada que atraviesa un poco el escenario de la política crítica o de ciertos activismos en Argentina. Voy a pasar a leer. Algo se rompió, algo pareciera haberse perdido. Este sabor amargo se percibe en la lastimosa pero progresiva ausencia de cuerpos en las calles, en la austeridad e intermitencia de los vínculos solidarios, en el creciente déficit de atención y en la dificultad de entendimiento al curso de la macropolítica local y regional. Se percibe en la incomunicación de causas, en la interseccionalidad performativa, en el exceso de identidad, en la circulación vacía de apoyos online, en la superposición irreconciliable de intereses y en la impotencia obstinada que nos priva de un futuro en común ante la articulación cada vez más compleja de aquello que se autorreconoce como la emergencia de una nueva derecha. Somos testigos de un flujo desestabilizador de la imaginación política argentina y eso es prácticamente imposible de ser negado. Hemos presenciado en los últimos años una multiplicación sorprendente de rupturas, fragmentaciones y separaciones que podrían haber sido evitadas con otra aproximación a la resolución de conflictos, pero no.
Ante el impacto y la urgencia polifónica del presente, prolifera la desvinculación, el abandono y el rezagamiento afectivo de una numerosa cantidad de activistas y personas comúnmente comprometidas en torno a la idea de la transformación social. Justo hoy, aquí y ahora, cuando la cartografía de la historia se desenvuelve con la violencia del anacronismo, repitiendo las fórmulas de la autoridad, del golpe y del aumento desmesurado de la persecución político-ideológica. Es que algo se fue, algo se perdió o algo definitivamente no funciona más. Nadie parece saber concretamente de qué se trata este momento. Sentimos la fragancia del duelo mezclada con la frustración de no poder hacerlo completamente audible. Lo que sí sabemos es que el entumecimiento es un denominador común. Un problema que se suma a los efectos abrasivos del ego en los ecosistemas internos de los grupos de afinidad política, como también a la intolerancia sobre lo diferente, a la falta de diálogo crítico y autónomo entre los movimientos sociales de larga historia con la dirección de las políticas institucionales del gobierno en curso. Se suma a las economías de atención saturadas de información imprecisa, inestable, efímera y sobre todo espectacularizada. Se suma al compromiso mareado y al exceso emocional que brota cuando intentamos decir un futuro que exista como alternativa a la imposición autoritaria de esta nueva normalidad basada en el ejercicio expreso de la violencia que cargan como método las nuevas mayorías. No se siente un gusto a derrota, diríamos que se siente un gusto a pérdida, una pérdida de objeto. Una pérdida de objeto de deseo. Nada es lo suficientemente serio para mantener nuestro apego, pero nada es lo suficientemente liviano para que la realidad nos cause risa. Estamos en el medio de un péndulo, detenidos. El dictamen es impreciso, el diagnóstico provisional y etéreo. Ambivalencia y desorientación, desvinculación consciente y renuncia por desgaste. Cansancio, ansiedad y sueño. El síntoma es exceso de cortisol. No podríamos afirmar que esta sensación es la única realidad del pensamiento y el activismo crítico de Argentina, pero sin duda podemos arriesgarnos y reconocer que este espectro de la deslibidinización de la transformación social atraviesa o ha puesto en jaque gran parte de la imaginación política local. Entre la negación rotunda y su inevitable movimiento como rumor, esta crisis del deseo actual es imposible de ser explicada de manera unívoca y cometeríamos un error en pensar que es estrictamente una novedad. Pero se siente hoy más que nunca, y de la misma manera que el escalofrío de lo que ya no sucede como antes hace temblar esos cuerpos nacidos de la esperanza pero detonados de esfuerzo, el antagonismo ante las fuerzas que articulan la larga historia del neoconservadurismo y el neoliberalismo parece cada día más insuficiente. La radicalidad de la asfixia capitalista se pronuncia imbatible, su éxito nos deja inmóviles. En redes sociales, en medios de comunicación y en el boca a boca entre amigos, amigas, activistas e intelectuales, la sofisticación constante del poder punitivo y la manifestación cada vez más articulada de las derechas se percibe inaudita, extraña y definitivamente exitosa. La dificultad por reconocer que nadie sabe bien lo que está pasando o que prácticamente nada de lo que deseamos que suceda funciona, activa o se sostiene, no sabemos si es causa o consecuencia. Este desánimo generalizado, este panorama que por momentos se vuelve desolador, se manifiesta sin embargo como una resonancia colateral de una acumulación de lo insoportable. Si bien los efectos aún en curso de la retracción corporal causada por el shock emotivo, político y sanitario que fue y sigue siendo la pandemia del COVID-19 son protagonistas de este impas traumático de la conciencia política del presente, otra parte importante es deudora de los efectos ansiosos, paranoicos y fatigantes que significó en nuestra historia inmediata la irrupción del macrismo. En particular, no solo como un programa político basado en un deseo desorbitante de orden moral, de productividad institucional y de falso rendimiento económico, sino en su condición de posibilidad y umbral para el desamarre contenido de un caudal inimaginado de fuerzas retractivas que hasta el momento venían afilando sus fauces con relativo silencio, pero lograron dominar el espacio público bajo la forma de una multitud enarbolada de sueños republicanos de libertad, de signos apologéticos de intolerancia política de carácter conservador, referenciando símbolos o expresiones de voluntad de eliminación y proscripción del adversario político o directamente haciendo uso de representaciones que implican, sugieren, alientan y exaltan prácticas de tortura de la diferencia ideológica. Es cierto que no solo en nuestro territorio atravesamos este incómodo movimiento de reorganización de la política neoliberal o neoconservadora, cuyos lenguajes expresivos, repertorios afectivos y políticas de organización de lo público se apoyaron en discursos basados en la espectacularización paroxista de la confianza, la creatividad, el diálogo, la voluntad y el sacrificio, en una subjetividad mediada por la matriz empresarial de la verticalidad meritocrática y el consenso pacificador. Tanto de forma local como de manera continental, se han abierto lugar en la fuerza pública programas políticos cuidadosamente diseñados para erradicar de sus imaginarios
la cuestión ominosa, inconveniente, contraproducente y tóxica de lo político, a través de discursos fuertemente estigmatizadores de la amenaza ideológica, racial y sexual que pone en riesgo la sonrisa brillante del futuro tal como lo conocemos, se nos ha obligado a desear e imaginar. Una propuesta cultural que, como señaló en su momento Diego Stewart, logró instalar un tipo específico de agenda anímica que depuraba el antagonismo de los órdenes psíquicos y sociales, cauterizando aquellas emociones violentas que trae aparejada el ejercicio de la organización política. Una agenda anímica que ha promovido versiones higiénicas de las vidas psíquicas afectivas en común que institucionalizan el individualismo de mercado, los horizontes abstractos de la paz, protocolos estéticos coloniales y, sobre todo y ante todo, lazos sociales mediados por el comportamiento securitista como una expresión de su salubridad común. Un proyecto de modelización subjetiva que triunfó a partir de un borramiento cada vez más inteligente de la conciencia de clase y que se asocia directamente con un reemplazo de nuestra agencia política por aquella nueva condición existencial que teóricas feministas y queer como Hans Bekovich han definido como una subjetividad sintiente. Una ciudadanía que relocaliza los procesos de subjetivación en expresiones afectivas personalizadas sin contexto alguno y que frente al conflicto recurre a soluciones privatizadas sin apelar a las condiciones históricas de su posibilidad. Un movimiento que también Sara Ahmed a su vez ha caracterizado a partir de la formación global de agendas narcisistas propias de las culturas terapéuticas del neoliberalismo, que ofrecen la fetichización acrítica de las heridas como identidades políticas atomizadas y que colaboran así con la desmovilización popular y la desideologización de lo íntimo. Estas son algunas de las características superficiales de los repertorios sentimentales de las derechas populistas latinoamericanas, ante los cuales nos hemos quedado progresivamente casi sin palabras, dada su reciente radicalización y agresividad en aumento. Una batería de mecanismos sensoriales, deseantes, eróticos e imaginales a partir de los cuales el neoliberalismo, en cuanto forma de gobierno emocional, impone su orden en todos los aspectos de nuestra vida, democratizando un sueño indolente de libertad total, pero también de contención represiva sobre el otro amenazante, donde la incorruptible seguridad funciona como una guía orientativa y represiva de la experiencia común. Una arquitectura semiótica que sostiene la reproducción de la desigualdad al imbrincar historias institucionales, vínculos familiares, relaciones interpersonales, paisajes sociales y coyunturas políticas que en su conjunto enlazan lo personal y lo público, lo individual y lo social. Un individualismo radical que en nuestro escenario se intensificó en la gestión de Mauricio Macri bajo la forma de una filosofía del entusiasmo que como aparato teórico abogaba por la vitalidad de un realismo práctico determinado por los ritmos de la oferta y la demanda y que multiplicaba los artefactos sensibles que extienden el poder somnífero del voluntarismo mágico, esa creencia dominante que ya describió en su momento David Smith. Este mecanismo de higienización psíquico-afectiva ofrecida por el macrismo como una supuesta ruptura novedosa y necesaria ante el enquistamiento corrupto del peronismo, en particular de las gestiones de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, en tanto política cultural fue concebido como lo banal, la simplificación de la vida a los márgenes reducidos y rentables de la paz continental a través de un bombardeo de protocolos estéticos y securitarios para el comportamiento saludable del común. Un sanitarismo ideológico que Cambiemos instaló como un modelo en el que la salud de un país era antes que nada cuestión de disciplina administrativa, una voluntad de limpieza, orden y transparencia frente al conflicto, el gusto por la forma y los modos que corresponden, un modelo corporativo de unidad operativa y administración adecuada de lo heterogéneo, donde las fantasías paranoicas sobre las pasiones bárbaras de la virulencia popular se vieron pacificadas y reprimidas en una vasta multiplicidad de acepciones y campos de aplicación, que fueron desde la paragobernabilidad del Poder Judicial, el atosigamiento mediático, la violencia institucional en acción, hasta la pedagogía de la compostura, la forma social medida y nunca descalzada de su continente individual. Pero la institucionalización de la invulnerabilidad como horizonte de estas nuevas derechas manifestantes, esta aspiración propia de la modernidad colonial que busca escapar a la vulnerabilidad proyectándola sobre otros y otras, reconceptualizando la naturaleza, la política y la libertad del cuerpo como esa ficción de caos amenazante que puede atacarnos desde cualquier dirección y que se ordena solo por la presión efectiva del contrato social, fue una estructura de diseño imaginal que no solo afectó la producción de lo subjetivo desde la pegajosidad instrumental del sentido común, sino también supo intensificar su capacidad expresiva en el momento justo en que comenzó paralelamente a colonizar y expoliar con el ritmo de un delicado parásito las economías afectivas de la imaginación política transformativa.
Me interesa entonces considerar en voz alta que el problema de este panorama político hoy en curso, esta crisis emocional y libidinal de la condición del humano hoy rentabilizada por la espeluznancia del capital, no solo incluye la privatización de la infraestructura, el comercio de la ciudadanía, la proliferación de muros y alambrados y la ocupación del espacio público por un nuevo tipo de populismo de derecha, sino también está presente en las fantasías de estabilidad, rectitud y disciplinamiento transparente de los sentidos que componen el sueño de la transformación de lo real. Una serie de políticas de normalización de la diferencia que establecen nuevas relaciones de fuerza y obediencia en las multitudes de distintos arcos ideológicos y no solo en estas nuevas formas de la movilización social que han madurado en su condición expresiva a partir de la larga articulación local entre neoconservadurismo y neoliberalismo en Argentina, como puede ser el novedoso frente de partidos y organizaciones libertarias en las que Javier Milei, José Luis Espert y Agustín Lajes se han convertido en líderes, referentes y, por qué no, en gurúes. Movimientos que, como apuntan en una investigación reciente José Manuel Morán Foundes y Juan Marco Bagione, protagonizan el acelerado crecimiento del discurso contra la ideología de género, con su énfasis en combatir los pretendidos legados neomarxistas de las agendas feministas y LGBTI+, exacerbando la idea de una libertad que estaría siendo amenazada por la agenda de género, llevando adelante incursiones electorales neoconservadoras que exaltan en sus plataformas la defensa de las libertades civiles en oposición a las imposiciones que implicarían los derechos sexuales y reproductivos, pero también las legislaciones en materia de protección de los recursos naturales que trasladan esta idea de libertad a las propuestas tendientes a proteger la libertad de mercado. Movimientos que también han sabido aprovechar y exaltar un secularismo intermitente e instrumental que les ha permitido beneficiarse del avance del sector neopentecostal dentro del campo evangélico, que moviliza una teología del emprendimiento individual y material acorde a la lógica neoliberal del empresario de sí. Me interesa el abrazo del agobio, que implica el rezagamiento, el temblor y la desestabilización, e incluso me atrevería a decir o a insinuar la inutilidad de algunas formas de acción y enunciación del progresismo en Argentina, no como un regodeo nihilista o inconducente, sino más bien como una salida áspera al callejón de la realidad. Cuando decimos que flota en los escombros del pensamiento crítico local la sensación de que algo no funciona, de que algo está roto, de que hay un tiempo de elaboración de un impacto traumático que todavía no puede ser nombrado como lo que es, quizás también estemos describiendo cuáles son las condiciones territoriales desde las que tenemos que aprender a pensar la nueva forma del presente. Detrás de la melancolía estoicista y melodramática que ha caracterizado hasta no hace mucho a la imaginación política transformadora de la historia argentina, ¿cómo podemos contextualizar estos niveles tan altos de productividad y resonancia de las estrategias de las derechas populistas, en especial en los sectores más jóvenes de la participación política local? ¿Qué mecanismos invisibles por fuera de la formalidad de lo evidente, por fuera de las tensiones superficiales, de la enemistad binómica y del partidismo sin compromiso están actuando en el flujo de la imaginación política contemporánea para que estas formas de conexión entre neoconservadurismo y neoliberalismo puedan articularse en el ámbito local y regional con tanto éxito? ¿Qué posibilidad existe de identificar en la intimidad de nuestra impotencia, en el fracaso de nuestras convocatorias, en las rupturas irreconciliables y las separaciones por desgaste, alguna pista de qué es efectivamente lo que está pasando? Tanto con los modos de organización política, colaboración estratégica y creatividad de estas autorreconocidas nuevas mayorías, pero también con la crisis actual de aquellos deseos y formas de imaginación que impulsaron obstinadamente una historia plagada de voluntades de transformación de lo común. 5 minutos, Nicolás, te quedan 5 minutos todavía. Le meto. Existe una amplia literatura que identifica que uno de los desplazamientos estratégicos de mayor funcionalidad por parte de los populismos de derecha es el reemplazo y el desfiguramiento de su condición e imagen de mayoría privilegiada. Una apropiación inteligente de la vulnerabilidad como sentimiento que funciona como una pedagogía ansiosa encargada de distribuir y legitimar una condición de permanente peligro, desestimando la desigualdad material, simbólica, racial y sexual que sostiene la estructura de sus propios privilegios. Esta sensación de estar enfrentando, resistiendo y oponiéndose de forma heroica a la voluntaria dolencia, agresividad y destitución que los movimientos sociales, los partidos de izquierda y otros sectores progresistas hemos intentado efectivizar a partir de la corrupción ideológica de lo natural es uno de los tantos factores que sostienen un rasgo ineludible del discurso de las derechas populistas latinoamericanas, incluida la Argentina, por supuesto, que es su condición punitiva.
Si bien sabemos que la criminología crítica ha denominado como razón punitiva toda forma de gobierno que impone su orden a través de la producción industrial de culturas de control, la criminalización institucional y el encarcelamiento masivo, desde los años 70 podemos reconocer que han tenido lugar una vasta cantidad de procesos de actualización y reconfiguración del poder capitalista cuyos contornos se han perfeccionado a partir de la incorporación de sistemas de vigilancia y técnicas de clasificación social de los sujetos que incorporan el lenguaje numérico de la administración como contraseña, regulada por maquinarias globales de información y represas empresariales que administran las energías libidinales de los cuerpos en movimiento, yuxtaponiendo a la rigidez de las estructuras disciplinares del viejo orden modalidades renovadas de sujeción dispersa, punición preventiva y dominación total de la experiencia sensible de la vida en común. Como han señalado varios autores, este llamado giro punitivista que el mundo ha presenciado a escala global puede caracterizarse por fenómenos como el expansionismo penal, el recrudecimiento de políticas migratorias basadas en la expulsión, la degradación y el encarcelamiento de personas arrojadas del orden cívico nacional, el confinamiento e incapacitación selectiva de grupos poblacionales, el incremento tecnificado de las facultades represivas estatales, que en nuestro caso se manifiesta en particular en Argentina a partir del aumento de casos de gatillo fácil, la extensión del espectro de prácticas y comportamientos considerados punibles que se recrudecen cuando son ejercidas por grupos socialmente estigmatizados y, ante todo, la reconfiguración de una nueva matriz securitista impuesta en la agenda de la política pública por medio de la presión que articulan en una alianza estratégica los fundamentalismos religiosos, el neoconservadurismo anticomunista y los movimientos sociales contra la antes mencionada ideología de género. Decir punitivismo era hablar de espacios y protocolos en los cuales el macropoder decide de qué forma separar, medir, exterminar y refuncionalizar a las personas. Era hablar de prisiones, fronteras, códigos de falta, antecedentes penales, facultades policiales y principalmente marcos legislativos que apostaban a la criminalización sistemática de los sujetos, tornando precario o directamente invivible el transcurso de múltiples formas de existencia, economía, modos de expresión, sociabilidades y culturas alternativas. Estos mecanismos jurídicos, legislativos y policiales que se arrogan la capacidad de proteger a lo que se considera como ciudadano medio, promueven abiertamente la erradicación de cuerpos que no encajan dentro de ciertos marcos de admisibilidad cívica. Pero lo cierto es que hoy decir punitivismo es no solo hablar de leyes e instituciones, sino de sistemas desiguales de representación corporalizados, potenciados por la reproductibilidad aceleracionista de las imágenes digitales, sostenidos sobre el descarte poblacional, conformando jerarquías de valoración económica, racial, sexual, genérica y funcional, que se reproducen en los modos de imaginación preventiva de la coexistencia y la convivencia. Formas de jerarquía que a su vez influyen en el funcionamiento diferencial de dichas leyes e instituciones. Por eso los dispositivos de control institucional y sus matrices culturales de legitimación no pueden pensarse como meros instrumentos de organización represiva de lo social, sino que también forman parte de una extensa red de tecnologías que en su despliegue significante semantizan y producen estos cuerpos del delito. Podría ser entonces interesante pensar dicha razón punitiva no solo desde el proceder macropolítico de los poderes públicos que nos agreden y devastan, sino como todo un sistema cultural que se expresa e internaliza en los sujetos, clausurando por la fuerza la capacidad de imaginar otra relación con el mundo. Tal como hemos señalado, consideramos a la punición como aquella estructura diferencial de organización de lo social que apela a múltiples formas de disciplinamiento pedagógico en las cuales las tramas del castigo, la prevención y el temor también funcionan desde la operativización de sus efectos y afectos en los procesos de producción geopolítica de la subjetividad. Por esa razón es importante insistir en el reconocimiento de la dimensión cultural y micropolítica de este giro punitivo, de los discursos punitivos al que asistimos en la actualidad, de los discursos punitivos de estas nuevas derechas, al que asistimos en la actualidad, porque dicho paradigma de política represiva se encuentra guiado por las modulaciones y encantamientos del neoliberalismo y el neoconservadurismo, dando pie a un modelo continuo de autoafirmación securitista que se mantiene en movimiento gracias a los flujos mercantilizados de oferta y demanda, deseo y satisfacción, sueño y realidad. Nicolás, se cumplió el tiempo, da el cierre que consideres oportuno, ok, pero ya llegamos a los 20 minutos. Gracias. Ok, bueno, no voy a seguir leyendo porque me queda un poco. Pero en mi propuesta o en la reflexión, en la pregunta que intentaba traer en este sentido es pensar efectivamente, y de hecho ya se nombró antes, en este estado en el que las nuevas derechas, con estos nuevos populismos punitivos, como me gusta decir a mí, se han apropiado de nuevas retóricas por parte de los movimientos progresistas o de las izquierdas, me interesa pensar cómo, una vez que concebimos al punitivismo como una lógica de deseo o como una forma, como una energía que opera a un nivel no solamente formal, sino a un nivel, digamos, erótico, a un nivel pulsional,
sino también pensar que en esa expropiación que estamos actualmente indilgando a las nuevas derechas que nos han vaciado, expropiado y expoliado de nuestros recursos, de nuestras consignas, de nuestros marcos, digamos, de discusión política frente a los estados, como es el discurso de los derechos humanos, me interesa pensar y plantear frente a la crisis actual del pensamiento crítico, por lo menos en nuestro contexto argentino, si no existe también la posibilidad de que pensemos qué es lo que nosotros le hemos expropiado a las derechas. ¿Qué es lo que nosotros hemos interiorizado del discurso y de la forma de organización mental, ideológica y erótica en torno a esa libido por la seguridad, ¿no? Que se transmite y se puede leer y se puede vivenciar en las formas en las que hay lenguajes obturados de organización política contestataria y en donde el antagonismo se está enfrentando de una manera cada vez más, digamos, más explícita a modos de no resolución, a modos de incompatibilidad y sobre todo a una pérdida de capacidad para imaginar un futuro en común. Si quieren, después seguimos en los comentarios, en la conversación. Muy bien, un aplauso por favor para Nicolás. Muchas gracias, luego tendremos tiempo. Presento a Rodrigo Nunes desde Río de Janeiro. Rodrigo es filósofo, da clases en la PUC, que es la Pontificia Universidad do Rio, una de las universidades importantes, y su trayectoria es muy interesante porque él viene del Foro de Porto Alegre, de todo el ecosistema de movimientos populares y sociales, de la antiglobalización, se doctoró en Londres, por eso también tiene una visión internacional. En la ola del 15M de Occupy estuvo muy presente. De hecho, justamente el año pasado él publicó 2 libros, uno que lo publicó en verso, en inglés, que es en castellano, Ni horizontal ni vertical, una teoría de la organización política, más vinculado a las redes, formas de organización política de los movimientos en la era de las redes. Y este libro, que aquí he traído en su edición brasilera en portugués, Du trance à vertigem, que es, bueno, del trance al vértigo, con alusión clara a Glover Rocha, ¿no? Cinematográficamente, que ya hago el spoiler, Rodrigo me explicó ayer que va a salir por Tinta Limón en Buenos Aires este año, juraría, en castellano, ambos libros. Entonces, bueno, Rodrigo, este libro y en muchos de sus textos que hacen en prensa brasileña, en Al Jazeera, en The Guardian y en New Left Review y en un buen número de medios, yo pienso que ha diseccionado muy bien el bolsonarismo, que todavía es un objeto poco conocido o demasiado estigmatizado fuera de Brasil, en el sentido de que rápidamente se le aplica la caricatura, ¿no? La caricatura de tosco por el propio Bolsonaro, por su propia forma de hablar, pero que tiene una sofisticación espectacular en muchos sentidos. Entonces, Rodrigo, pienso que ha tenido un bisturí, una mirada muy certera en muchas cosas. Él ha identificado, por ejemplo, diferencias con el fascismo histórico. Él habla de, bueno, que el bolsonarismo se parece más a un enjambre de emprendedores buscando su propio beneficio, hablando de youtubers, instagramers, que de una forma autónoma incluso de la campaña dura o del núcleo Bolsonaro, actúa en su propio beneficio, con una nueva era de algoritmos y de big tech, ¿no? De estas multinacionales del Valle de Silicio. También habla de meritocracia, un poco esta narrativa al emprendedor, que también ha calado muchísimo, ¿no? ¿Por qué todos los conductores de Uber en Brasil son bolsonaristas? Y los entregadores de motocicletas. Entonces, bueno, Rodrigo tiene pienso, en este libro y en sus textos, una mirada creo que muy certera, ¿no? Muy certera de muchas cosas que no son tan evidentes a primera vista. Ya le damos paso. Como último apunte, Rodrigo suele insistir en la importancia de considerar el bolsonarismo un movimiento con una fuerza positiva y constructiva, no apenas como algo negativo y reaccionario en el sentido tradicional. O sea, que también propone un mundo y también llega con una esperanza y con unos diagnósticos, y que también se aprovecha de malestares existentes en la sociedad y luego apunta al chivo expiatorio equivocado, pero que apunta muy bien a todo esto, ¿no? Entonces, sin más, Rodrigo, te doy paso y te avisaré unos minutos antes. Vamos bien de tiempo, creo que tendremos media hora para preguntas y conversar. Creo que están surgiendo muchísimos asuntos interesantes. Rodrigo. Bueno, muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias a los organizadores y organizadoras de este encuentro y a todos los que han de alguna manera
ha hecho que sea posible que estemos aquí hoy. Bueno, a mí me gustaría justamente fugir un poco al tema propuesto para la mesa, o sea, las estrategias de la extrema derecha en América Latina y por lo tanto también fugir un poco justamente al tema más específico del bolsonarismo. Y estoy ahora, después de haber escuchado a Nicolás, estoy feliz de haber hecho esta opción por fugir un poco al tema, porque me parece que mucho de lo que dice Nicolás se podría muy bien aplicar también a la extrema derecha en Brasil, muy bien al bolsonarismo. Pero entonces me gustaría un poco fugir un poquito al tema de la extrema derecha en América Latina, pero creo que con esto yo puedo lograr quizás abordar un poco más directamente el tema general del encuentro, o sea, la militarización de la comunicación y del debate público, porque lo que estaré haciendo es básicamente partir del contexto brasileño, tomándolo como referencia seguramente y tomando de ahí algunos ejemplos sin duda, pero para hablar de dinámicas que son globales, porque son globales sus soportes estructurales, digamos. O sea que me gustaría hablar del condicionamiento tecnológico de la militarización del discurso y por extensión de la práctica de la política. O sea, que también me gustaría hablar de las affordances, es decir, las oportunidades o posibilidades de uso que estas condiciones tecnológicas proporcionan, aprovechados por la extrema derecha en América Latina, pero también seguramente en otras partes. Y finalmente, de manera más general, de la manera como estas lógicas estructurales tienden cada vez más a colonizar el discurso y la práctica de la política, y la relación que tiene esta colonización de la política por estas lógicas estructurales con la militarización del discurso y del debate público. Bueno, entonces yo empiezo desde el hecho de que en los últimos años hemos visto una migración de categorías del lenguaje de las redes sociales hacia la esfera de la política. Y aquí me falta un poco el vocabulario en castellano, no conozco exactamente las palabras equivalentes. Algunas sí que hay que son iguales, muchas de esas vienen del inglés. Entonces, por ejemplo, la figura del troll, toda la discusión sobre la cultura de la cancelación, pero también la propia transformación de las dinámicas de adhesión política en alguna cosa semejante a la dinámica del fandom, o sea, de la relación, cada vez más la relación que la gente tiene con los políticos en las redes, pero no solo en las redes, se asemeja a la relación que la gente tiene que los fanáticos, que los fans tienen con sus ídolos de música o de cine, etc. Y no más una relación, ¿no? Entonces cada vez más la relación con los políticos deviene una relación de fandom y no más una relación entre base y liderazgo comprendida en un modelo tradicional. Y finalmente, en todo eso lo que encontramos es una tendencia a la producción del tipo de proceso que Gregory Bateson describiría como sismogénico, ¿no? Procesos que tienden a producir cada vez más oposición entre grupos. Bueno, es natural que veamos sea esta migración de categorías de las redes sociales para la política, sea
la migración de dinámicas propias de las redes sociales a la política, porque las redes sociales son hoy omnipresentes en la vida y en particular en la vida política, y más aún las redes sociales hoy o las plataformas digitales hoy son la forma dominante o la lógica mediática dominante, o sea que mismo los medios tradicionales hoy son cada vez más determinados por las lógicas de las plataformas digitales. Pero es justamente por cuenta de esta omnipresencia de las redes sociales, yo diría que podemos sospechar precisamente que hay una colonización creciente de la política por la lógica de estas redes y por la economía de la atención que organiza el funcionamiento de estas redes. O sea, la economía de la atención determinada por la búsqueda y la captura de la atención, la disputa por clics que es supuesta por las plataformas digitales. Por ejemplo, en una discusión sobre la militarización del debate público y sobre la extrema derecha, una figura que me parece central para la discusión y que es justamente una figura que migra de Internet hacia la política en general, es la figura del troll. El troll es una figura que se caracteriza por la desensitización en relación al otro, a un cierto descompromiso con las consecuencias de la propia acción, no, la idea de que es todo lo que hace el troll es un juego, lo que la estudiosa norteamericana Whitney Phillips llamó de la máscara del troll, que crea una barrera afectiva que permite al troll minimizar las consecuencias de lo que hace él y sustentar la inocencia de sus intenciones, que supuestamente no tienen la intención de causar ningún mal, sino que son apenas un juego o una broma. Pero la verdad es que esta disociación emocional, esta desensitización, es característica de nuestra vida online. Mismo cuando no estamos interactuando anónimamente en Internet, la mediación tecnológica produce una desinhibición que nos permite actuar de manera distinta de lo que haríamos offline y frecuentemente nos permite olvidar que hay gente de carne y hueso del otro lado de la pantalla. Además, las redes sociales son un espacio público experimentado siempre por intermedio por la mediación de grupos o de círculos sociales que son experimentados como privados. Es como si estuviéramos siempre en un grande ágora o más precisamente en un grande centro comercial, porque es un espacio privado, no es un ágora griego. Pero como si estuviéramos siempre circulando entre círculos de amigos o de personas cercanas, sin esperar que la gente que está fuera de estos círculos pueda escucharnos. Obviamente que sí pueden, porque son espacios públicos, todo lo que se dice ahí puede ser escuchado por quien sea, pero experimentamos estos espacios como si estuviéramos hablando con nuestros amigos todo el tiempo. Y por eso justamente nos sentimos liberados, nos sentimos desinhibidos para decir cosas sobre otras personas o otros grupos, etcétera, como si estas cosas no pudieran llegar a ellos, como si ellos no pudieran escucharnos. A esto se suma finalmente un descompaso estructural entre la acción individual efectivamente ejecutada y sus efectos en escala. O sea que acciones
acciones que son por sí mismas bastante pequeñas, hacen de todo usuario de redes sociales potencialmente, por lo menos, aquello que el filósofo moral inglés Derek Parfit llamó de torturador inofensivo, aunque es el experimento mental de Derek Parfit sugiere que si cada persona sabe que está contribuyendo apenas una pequeña fracción de sufrimiento a una otra persona, a una otra persona, cada persona siente individualmente, bueno, yo no he hecho mucho, pero claro, el efecto en escala de muchísimas personas, de millones de personas a veces haciendo la misma cosa, o sea, un comentario, compartiendo una noticia, compartiendo un tweet, lo que sea, el efecto en escala es un efecto enormemente pesado para la persona que sufre la acción, pero cada persona que ejecuta una acción la siente como una acción pequeña sin más efectos. Bueno, la extrema derecha ha sido sin duda muy competente en explorar esta desintetización estructural que producen las redes, bien como la confusión entre el público y el privado, el hecho de que estamos en espacios públicos que son experimentados como espacios privados. La extrema derecha ha sabido muy bien utilizar esto en su favor, empleando mejor que nadie, en particular, el mecanismo de funcionamiento de esta figura del troll, que Whitney Phillips describe muy bien a partir de la teoría del juego de Gregory Bateson, una vez más. La idea aquí es que si un juego supone un entendimiento tácito entre los participantes de que las acciones que ahí ocurren deben ser interpretadas como broma, como juego, el troll es aquello que tiene la conciencia privada de estar jugando, de estar haciendo una broma, pero el éxito de su broma, el éxito de su juego depende que el otro lo tome en serio. Entonces, aquello que el troll y los otros trolls o el público a lo cual él se dirige saben ser una broma, saben ser un juego. Ellos esperan que sea tomado en serio por los normies, por la gente normal, los que no son trolls. Pero por otro lado, cuanto más lejos el troll logre llevar la broma y confundir los normies, más él será tomado en serio por los otros trolls, por sus pares, por sus iguales. Esto nos ayuda a comprender, me parece, la utilidad de esta figura para la extrema derecha como manera de contrabandear, de traer contenidos extremos para el interior del debate mainstream y contaminar el debate político con la lógica militarizada de la eliminación del otro. La doble comunicación que existe, que está supuesta en esta figura, en este juego del troll, y el hecho de que es el troll que decide cuándo está jugando y cuándo está hablando en serio, permiten a la extrema derecha introducir ideas que suelen ser descritas como polémicas o controversas en el debate público, de manera que suena irónica, humorística o con una cierta distancia crítica, manteniendo siempre la duda sobre si esto se debe tomar en serio o como broma. Y así, al mismo tiempo, el público interno, o sea, el público de la extrema derecha, reconoce al troll como uno de los suyos, como hablando cosas que ellos efectivamente piensan, y toma la mensaje en serio, pero la comunicación de este mensaje es para los otros, para el público externo a la extrema derecha, es tomada como una grande broma, como un grande juego,
que permite justamente al agitador de extrema derecha testar los límites del público externo, o sea, testar los límites del debate público. Evidentemente el troll implica varios problemas, ¿no? Esta colonización de la política por lógicas estructurales de las redes sociales, de la cual el troll es un ejemplo perfecto, genera patologías de la vida política. Ella normaliza los contenidos extremos, normaliza la deshumanización de los adversarios políticos y Rodrigo, te quedarían unos 5 minutos, ¿de acuerdo? Dale. Por extensión, la violencia, etcétera. Y esto finalmente se puede traducir efectivamente en violencia, sea en violencia colectiva, como hemos visto ahora en el 8 de enero en Brasil, sea en lo que se conviene llamar de violencia estocástica, o sea, las acciones individuales de personas que participan de esta contraesfera pública formada por la extrema derecha. Bueno, dicho esto, y seguramente habría más ejemplos a ofrecer, dicho esto, ¿qué podemos hacer? Y me parece que este encuentro es muy, muy importante justamente para que podamos pasar a este nivel de discusión. Lo que hay que hacer es pasar de la lucha contra los síntomas a la lucha contra las causas, sea las causas que se ubican en la arquitectura de las redes sociales o de las plataformas digitales, sean las causas que se ubican en el mundo. Si hablamos solamente sobre cómo combatir la desinformación, es que ya estamos derrotados, es que ya un exceso de desinformación circulando. Lo que hay que empezar a pensar es la educación contra la desinformación, o sea, la educación para la utilización de las plataformas digitales, de manera que la gente esté preparada para absorber y procesar contenidos digitales o contenidos informacionales en general, de manera que las proteja de la desinformación. Segundo, hay que dejar de discutir cómo las redes están condicionando la forma de la política y preguntarse cómo la política, o sea, mecanismos de control social establecidos por la política, deben condicionar la estructura de las plataformas privadas por las que circula hoy la más grande parte y son poquísimas plataformas privadas por las que circula hoy la más grande parte de la información que circula en el mundo. O sea, cuanto más la arquitectura de las redes sociales y el tipo de comportamiento que ellas promueven, que ellas facilitan y que ellas seleccionan, se difunden por la sociedad y tienen el poder de estructurar las interacciones entre las personas, más la arquitectura y la gobernanza de las redes sociales debe devenir una cuestión política, o sea, una cuestión sobre la cual todos nosotros somos llamados a discutir y decidir. Pero el último tema, me parece, y ahí hablamos no más de las causas que están en las plataformas digitales, sino las causas que se ubican en el mundo. La militarización del debate público es también señal, como decía Bernardo al inicio y como señalaron ya a Javiera y Nicolás. La militarización es también señal que la iniciativa política en los últimos años ha sido tomada por la extrema derecha. Y que es la extrema derecha que ha asumido la posición radical de decir que sí
hay cosas que andan muy mal en el mundo, que sí el malestar que la gente siente es justificado y que ofrece a la gente alguna idea de un mundo nuevo o de cómo las cosas podrían cambiar. Seguramente el mundo nuevo que ofrecen es básicamente el mismo mundo, pero de alguna manera mágica estaría funcionando mejor para la gente que se siente hoy agobiada, que se siente abandonada, etcétera. O sea, que es un mundo nuevo que nosotros sabemos que no podría funcionar. Pero lo que hay sí que reconocer es que es la extrema derecha hoy que sabe mejor que la izquierda decir las cosas sí andan mal, sí es justificado sentir que todo anda mal y proponen alguna visión de una otra vida. Y es en este sentido, decía Bernardo, que debemos considerarlas como positivas, ¿no? Como positivas en el sentido que no son simplemente una ausencia de alguna cosa, sino que se están conectando a cosas reales, a un malestar social real que existe un poco por toda parte. Y nuestro problema político hoy se podría enunciar entonces de la siguiente manera: cómo retomar la radicalidad, cómo contestar a esta radicalidad, a esta iniciativa radical que ha tomado la extrema derecha, con una iniciativa radical de nuestra parte, sin por lo tanto, reforzar la militarización del debate público y de la política. Rodrigo, se acabó el tiempo, da el cierre que consideres oportuno y ahora seguimos conversando, todavía tenemos una media hora. Ya lo he dado. Dale, perfecto. Bueno, un aplauso para Rodrigo. Bueno, a mí me gustaría, yo voy a hacer solo una pregunta para los tres ponentes y luego para dar paso a las preguntas del público. Me interesa mucho, es decir, por ejemplo, en el caso de Brasil, claramente, ahora hay un frente democrático y unas izquierdas que están llamando al orden, están llamando al orden, a volver a los cauces democráticos, cuando hace apenas una década, poco más, se había apuntado que esta democracia era insuficiente, que las condiciones materiales de las mayorías eran insuficientes, o sea, que ya existían problemas. O sea, se está llamando una vuelta al orden que, entre otras cosas, en las izquierdas latinoamericanas tiene mucho de neodesarrollista, ¿no? Que también desde movimientos sociales no binarios se cuestionó muchísimo la gran senda del progreso económico desarrollista, soja, etcétera, etcétera. Y sin embargo, justamente como se ha apuntado en este panel, es la extrema derecha la que está proponiendo un mundo, la que está yendo hacia un lado más radical y cuestionando la raíz de esta democracia liberal y, si me apuras, de esta socialdemocracia, ¿no? Tal vez en el caso chileno es pequeñamente diferente, pero sí, había una socialdemocracia muy en manos de lo privado. En el caso de Brasil y Argentina, otro tipo de populismos o neodesarrollismos. La pregunta es la siguiente, porque se le echa muy rápidamente la culpa a la extrema derecha de, bueno, están locos, los derechos humanos no respetan nada, pero la falta de imaginación política o el viejo orden al que llama las izquierdas para contener a las extremas derechas, y con este miedo y este binarismo y este cuidado, que en España que viene Vox, en Brasil que viene Bolsonaro, Milei en Argentina, pero esta falta de imaginación política o de ir más allá de la democracia y socialdemocracia existente, ¿es responsable o no del ascenso de estas extremas derechas? Esta es mi pregunta y, bueno, quien quiera puede ir respondiendo. Y ya pasamos los micros por si alguien tiene preguntas en el público, por lo que quien quiera que se lance a responder. Bueno, si Javiera y Nicolás... Dale, Rodrigo. ¿Yo podría? ¿Sí? No, yo diría simplemente, y creo que en Brasil tenemos un muy buen ejemplo
de esto, que son las protestas del 2003, ¿no? En un momento que abre un espacio de oportunidad política, que rompe el equilibrio que existía hasta ahí entre el PT y la oposición, y abre un espacio de oportunidad política donde la izquierda institucional, el PT, los partidos de izquierda, reaccionan justamente con un apelo, digamos, a la no imaginación política, diciendo algo como no hay más, no puede haber más de lo que ya tenemos, y por lo tanto la gente debe parar de protestar porque esto va a fortalecer la derecha. Mientras es la derecha, y finalmente esta es la reacción de la izquierda institucional, hay una izquierda autónoma que son quienes dan la partida a las protestas, que no tienen condiciones organizacionales, de discurso, de hacer alguna cosa de este espacio de oportunidad. Y finalmente hay la derecha, y cada vez más la extrema derecha, que sí sabe aprovechar este espacio de oportunidad y ocupa el espacio, la ventana de oportunidad que se crea ahí. También por temas que son, ¿no?, que ocurren en paralelo con esto. Hay la crisis económica, hay el escándalo, la investigación de la corrupción en Petrobras, etcétera, etcétera. Entonces, la respuesta, me parece que este ejemplo, lo que este ejemplo sugiere es que la falta de imaginación no es directamente responsable, sino que la falta de imaginación lo que hace, lo que ella hace con la izquierda, es que deja a la izquierda sin condiciones de disputar estos momentos de oportunidad política. Y el apelo al orden en situaciones en que el orden se ha rompido, siempre tiende a ser un apelo débil y bueno, de poca fuerza política. Y esto sí es lo que ha comprendido la extrema derecha en el mundo. Y sí es verdad que el orden neoliberal se ha roto después del 2008 y todavía no se ha recomponido de ninguna manera. Este es el espacio de oportunidad que ha ocupado la extrema derecha en todo el mundo desde entonces. Nicolás, Javiera, ¿algún comentario? Sí. Bueno, yo quería decir un par de cosas. Se congeló ahora. Lo primero es que hable porque después que se está incendiando al cultivo. ¿Se corta? Ahora ya volvió. Empezá de vuelta, Javi. Ya. Del monocultivo en un contexto de zonas completas con un 80% de monocultivo forestal. Y digo eso por el contexto de crisis, ¿no?, en el que hoy día estamos teniendo esta conversación, que es un contexto que nos fuerza a pensar con una urgencia en relación precisamente a los modos de producción y a pensar, ¿no?, cómo entendemos también el desarrollo, o sus expectativas, o sus falsas promesas. Pero en especial, cómo construimos alternativas en ese sentido, ¿no?, en ese lugar, ¿no?, en medio del incendio. Y yo lo digo así porque es específicamente el contexto que hoy día estamos viviendo en Chile, ¿no? Y que tiene responsables, ¿no?, que tampoco es una cosa general, ¿no?, tampoco es un problema fuera de, como que a veces apareciera así, ¿no?, como el problema es como la humanidad y el problema es algo así como que todos somos igualmente responsables, y no es así, ¿no? La acumulación de la tierra en América Latina, en Chile, es concreta, ¿no? La manera en que se ha
sectores completos, ¿no? que han impedido, ¿no? esta distribución, o golpes que se construyen precisamente para impedir esos avances o retroceder en ellos, ¿no? históricamente. Pero eso es central, ¿no? esas condiciones materiales en las que ya pensamos esta crisis. Y considero a su vez que por supuesto hay que pensar en la manera en que hoy día se capitaliza, ¿no? en este contexto de crisis, los procesos de politización, ¿no? Procesos que, como bien decía Nico, me parece muy importante cómo aquello que aparece, ¿no? en una situación de crisis, de la reproducción de la vida, de crisis políticas, de representación, en fin, cómo se va redirigiendo, ¿no? esos procesos, ¿no? Lo vemos en Chile, como por ejemplo, si lo podemos pensar así, la revuelta lo que emerge es un sentido profundamente antielitario, ¿no? Y ahí había una disputa. ¿Cómo se cortó? se dirige? ¿Cómo se disputa esta politización antielitaria? Se está cortando, Javiera, estás congelada. ¿Se corta? Sí, se corta bastante. Ahora regresó. Ya. Intentaré hablar más corto, pero solo quería señalar que esta pregunta por la politización es abierta, ¿no? Y es una disputa abierta, donde vemos también esta reposición propietaria, individual, que trae también la pandemia a nivel global, donde aparece también un quiebre también de tejidos sociales, que emergen y por otro lado también consolidan para nosotras feministas, ¿no? Que es como vemos en estas alternativas que emergen una restauración conservadora antifeminista muy fuerte, una política muy masculinizada, ¿no? Y que aparece ahí un sector que por abajo, los sectores populares también comienza a acumular, ¿no? fuerza. Y eso es un problema que tenemos que pensar. Donde a su vez capitalizan esta necesidad de respuesta inmediata, que no hay otra manera más concreta que la deriva punitiva ante eso, ¿no? Cómo culpar a otro, cómo responsabilizar al que viene justo debajo mío. Cómo va a haber siempre esa posibilidad de apuntar al migrante, al indígena, al joven, etcétera, ¿no? Sectores que comienzan a ser una vez más como a quienes se busca apuntar en estos momentos críticos. Toda vez que lo que construye eso es una fragmentación por abajo que consolida sin duda como una hegemonía por arriba. Y eso es un problema. Y yo quería también decir que me parece importantísima la imaginación política como tarea de ampliar horizontes, estrategias. Creo que es lo que ha venido haciendo el movimiento feminista en un sentido amplio, cuando vemos la construcción de alianzas y de horizontes que van transformando también, ¿no? este sentido, por ejemplo, en el caso de Chile, de restauración, ¿no? de retomar algo, de volver a vivir eso que se nos fue privado, ¿no? que fue privatizado en dictadura, ya no solamente de volver a eso anterior, sino de reconstruir algo que nunca hemos vivido, ¿no? un horizonte distinto. Pero a la vez creo que es muy importante cómo esa imaginación tiene un arraigo y construye arraigo popular y construye alianzas amplias y construye la capacidad de que nos quede, como a veces vemos también, reducido, ¿no? a espacios que no logran, y lo digo desde la experiencia de la derrota, de lo que sin duda es quizás uno de los... un texto que porta mucha de la imaginación política radical de las izquierdas en América Latina y en el mundo, ¿no? que trae muchas experiencias y que no llegamos, ¿no? Entonces también creo que hay ahí un problema que pensar. Y me quedo con eso. Nicolás, ¿quieres intervenir o damos paso a preguntas? Dale, dale. No, estaba muteado, perdón. Quería sumar así también un comentario a lo que decía Javi, también después como compartir una pregunta, Javi, justo sobre lo último que mencionó, que por ahí sería
nada, que es como un punto que siento que de una conversación que me interesa que tengamos. Bueno, en realidad pensar en algo sobre, digamos, la palabra responsabilidad es una palabra intensa. Creo que Javiera tocó un punto que me interesa a mí particularmente, que tiene que ver con, bueno, con las formas como de acumulación, ¿no? Como de las condiciones que hacen que esta crisis imaginal tome la forma que toma hoy actualmente en el continente latinoamericano. Creo que no hay nada de la crisis actual que podamos pensar si no verdaderamente, o quizás estoy yo en ese momento más como espiritual, entonces todo me suena como por ahí, pero creo que no hay manera de pensar esta sensación como de obturación sin recuperar el trabajo que implica conectarse con la aspereza del trauma colonial en su larga data, pero específicamente de pensar cuáles son las resonancias aún vivas hoy del proyecto de las dictaduras latinoamericanas, que son parte también, que son, no sé si la última, pero son una sofisticación también extendida de ese trauma colonial. Y creo que las formas de interrupción imaginal, la desaparición forzada, el exterminio de aquellas experiencias de vida que forjaron las condiciones para imaginar una alternativa, no una alternativa atenuada, como la piensa el progresismo en América Latina, no una alternativa atenuada, una alternativa radical a las condiciones de organización social, política, económica y sexual en el mundo, en nuestro continente. La desaparición de ese grueso de personas, de ese grueso de militantes políticos, de ese grueso de sujetos y sujetas revolucionarias, eso sigue siendo hasta el día de hoy un punto de conflictividad emotiva en relación a la larga genealogía y a la larga herencia de las personas que nos identificamos en un sueño radical de transformación y destrucción total del capitalismo. Hoy por hoy, digamos, posicionarse, ¿no? Posicionarse en el sueño alto de esas formas de intensidad contestatarias y antagónicas con la estructura de organización social, hoy parece ridículo. Hoy es una caricatura. Y es una caricatura por un montón de condiciones. Es una caricatura por efecto también de la internalización del macartismo dentro de los movimientos progresistas en América Latina. Es una caricatura también por efecto de la compleja articulación polémica de un montón de fuerzas que en los procesos de reconstitución de los regímenes democráticos, digamos, en los años 80, en América Latina funcionaron formas y acuerdos y consensos que eran muy débiles. Los procesos de recuperación democrática en todo nuestro continente significaron un acuerdo estratégico demasiado superficial, demasiado, digamos, demasiado blando en relación a cuáles eran efectivamente las promesas que iban a poder efectuarse. Eso es algo que queda claro si uno mira, por ejemplo, cuando se habla del final de las dictaduras, si uno mira en América Latina cuáles son las experiencias de los movimientos feministas, de los movimientos de la disidencia sexual y sobre todo de las experiencias de los movimientos trans travestis, ¿no? En nuestro continente, para un montón de esas poblaciones la dictadura nunca terminó. Y no terminó por años y años y años, porque las formas de persecución, exterminio y obliteración de sus vidas siguió constantemente. Entonces, cuando uno atañe o uno ataca esta idea como de la imaginación política, si eso no, si, digamos, es verdad que es un lindo llamado, es un llamado muy interesante hacia la autocrítica, que es algo que efectivamente no sucede dentro del campo de la organización política o del antagonismo, porque efectivamente lo que se ha solidificado en lo que nosotros hoy llamamos progresismo es una ideología supremacista. Es la reterritorialización de una moral, ¿no? De una moral del deber ser, ¿no? Directamente. Hoy se habla internacionalmente de la cultura woke, de la cultura del estar despierto, ¿no? Ya directamente es una imagen que por sí, digamos, propone a la conciencia como una forma de antagonismo al sueño. Estar despierto. Estar despierto como es estar consciente, estar verdaderamente en el mundo. Ya de por sí en la manera en la que libidinalmente, espiritual y de forma erótica nos relacionamos con la radicalidad del pensamiento y la organización política, está prescripta de todas otras formas opacas, diagonales, intermitentes y sobre todo lentas, porosas, dolientes, erróneas de cómo puede la realidad ser transformada. Me parece que la crisis de la imaginación política que hoy acontece tiene un montón de factores y pienso efectivamente que
es responsabilidad, digamos, de los movimientos progresistas, de los sectores de izquierda, de los partidos políticos de izquierda, de un montón de sectores autónomos. Es una responsabilidad, sin duda, no poder articular una respuesta frente a lo que pasa. Pero a mí también creo que es interesante, por un lado, posicionarnos en observar y en estudiar lo que las nuevas derechas hacen bien. Que creo que eso es interesante también. Decir qué es lo que están haciendo bien, en qué son exitosas. Porque me parece que ahí hay una resistencia emocional a verdaderamente considerar que se organizan mejor, que piensan mejor, que leen mejor la realidad. Hay una resistencia, y esa resistencia tiene que ver con el ego del progresismo. Y esa resistencia tiene que ver con un posicionamiento digamos, de ser de una forma como subterránea, de cierta forma de supremacía moral, que nos hace considerar que nuestra forma de pensamiento de la realidad y nuestro deseo de que la realidad sea de otra manera no nos permite entender que efectivamente en esta lucha de poder que estamos librando hay personas que tienen mejores estrategias que nosotros. Y que efectivamente las maneras en las que estamos releyendo, ¿no? Las formas de intercambio, las formas de organización en nuestro continente todavía tienen muchísimo trabajo para resolverse. Y cuando yo decía al principio, que a mí era justo en tu presentación, Bernardo, me pareció un muy buen comentario, cuando se hablaba de estas formas de cómo la derecha, ¿no? Y tenemos este posicionamiento que a mí hasta a veces me parece como ridículo, como esta reacción ansiosa de decir la derecha nos está robando. La política no es de nadie. Las formas digamos, de inteligencia organizacional de lo político como acto no le pertenecen absolutamente a nadie, ni tampoco la creatividad, ni tampoco las imágenes, ni la forma de ocupación de la calle. Estamos en una permanente disputa, ¿no? Entonces, sentirnos como que estamos expropiando, yo pienso, y vuelvo a insistir, me parece más interesante en este momento, digamos, corrernos quizás de las economías de responsabilización y pensar efectivamente qué es lo que nosotros hemos internalizado de ese modo. ¿Qué es lo que ese modo hace mejor que nosotros? Y ver efectivamente cuáles son las condiciones que hacen que el tiempo de nuestra elaboración y nuestra conciencia oposicional tenga estas restricciones. Algunas tienen que ver con la fortaleza de los privilegios acumulados, efectos, digamos, del trauma colonial para estos sectores que han sido siempre la élite política, pero otra tiene que ver también con las formas de resistencia y incapacidad de ver las condiciones críticas de la propia praxis política. Bueno, queda poco tiempo, no sé si hay una última pregunta rapidito, hay muchas manos, yo creo que no tenemos, me dicen que no tenemos tiempo, pero bueno, yo creo que una o dos rápido, aunque no puedan responder ellos, lo hacemos como, por lo menos que haya por aquí una pregunta, 2, 3, son demasiadas. Bernardo, yo sola es por la web, que es, o sea, por la gente que nos está siguiendo en streaming, una pregunta para Javiera, que señala cómo se posicionan los feminismos en Chile ante este giro punitivo y ante la centralidad que ha asumido el gobierno, el discurso y la preocupación en torno a la seguridad. Eso. Vale, no sé, por lo menos una del público, creo que fue el primero, no sé si puedes gritar un poco o no, mejor con micrófono. Y la respuesta, Javiera, por favor, muy rápido porque tenemos que cerrar, hay otra mesa, luego hay un espectáculo teatral con Leo Bassi y tenemos muy poco tiempo. Muchas gracias. Rápidamente, usando la tradición del dicho al trecho, hay mucho trecho. Y pienso que la crítica a lo simbólico es muy necesaria, pero el troll no son los globos sonda de siempre. Es una pregunta. Pienso que en cuanto a las soluciones, tenemos que ir de lo virtual y lo teórico que caracterizan este tipo de eventos a la práctica en sí. Y para eso hace falta ver exactamente cómo se va a financiar este cambio. Porque claro, hablamos de las ventajas de la derecha, pero es que la derecha tiene el capital. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, hay que aterrizar, y además hay que aterrizar en el cuerpo que tiene que recuperar su capacidad solidaria con otros cuerpos y su capacidad amorosa. Pienso que la actualización del pensamiento crítico es esencial, me parece que es una tarea muy necesaria, pero no solamente es una tarea de lenguaje, es una tarea práctica. Concretamente,
tenemos los ejemplos, por ejemplo, de la situación peruana, de cómo los pueblos indígenas del sur, Aymara y Quechua y otros, han decidido ir a la capital y están consiguiendo crear un foro público que no es mediático, sino que es directo, es la acción directa. Me parece que esto es muy importante, tener en cuenta esa experiencia. Y creo que en América Latina está por delante en estas experiencias. Y creo que se debía haber hablado un poco más de ello. Pienso que es muy necesario también tener en cuenta que no es suficiente las redes. Las redes es el estado embrionario de la transición de lo individualista a lo colectivo. Y más allá de las redes están las organizaciones y las instituciones. Y ahí tenemos el ejemplo chileno de la crisis constitucional de Chile y de la dificultad que está teniendo para resolver este problema crítico para el futuro de esa sociedad. Y también tenemos al Brasil de Lula. Muchas gracias. Gracias a ti por el comentario. Tenemos muy poquito tiempo. Le dejamos a Javiera... Perdona, hay una cosa aquí en España que es la crisis sanitaria. Javiera, la preguntita sobre el feminismo y por ahí hago el cierre de nuevo porque tenemos que acabar ya el panel. Sí. Sí, por favor, pero muy rápido y lo más concreta que puedas. Tenemos que cerrar, si no, no van a poder responder. Alô? Olá, mi nombre es Eduardo, soy do Brasil. Llego en Madrid há 10 días. ¿Cómo reducir la distancia de los espacios de participación y pensamiento de participación efectiva en política? Pensando en América Latina, este momento de gobiernos más a la izquierda, que no considero totalmente a izquierda, ¿cómo aprovechar estos momentos para garantir espacios de participación, visto que la crisis de representación continuará siempre? ¿Quién hoy se siente representado por algún gobierno? ¿Y mañana cuándo? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Javiera, y si alguien quiere responder a la crisis de representación muy rápidamente. Ya. Bueno, lo primero es que sobre lo segundo que se señaló, aquí estamos hablando, hablo de una experiencia muy concreta, muy material, ¿no? No por fuera de ella. Y precisamente desde eso, donde está encarnado también en la reflexión profunda sobre los modos de producción y las economías que están en curso y la manera en que eso intercede directamente en la construcción de horizontes colectivos, ¿no? Y emancipatorios. Por algo es que Chile, que es sabemos, ¿no? Este oasis neoliberal y los alcances que eso tiene para el mundo, ¿no? Las posibilidades de desarmar desde aquí, desde este sur, también esa cancelación de cualquier otro futuro. Ahora, sobre el punitivismo y el feminismo, yo creo que es una pregunta absolutamente abierta y en disputa, porque son feminismos múltiples los que están en curso, y yo creo que hay, sin duda, un sector de un feminismo que han causado una deriva punitiva muy fuerte, que se acerca mucho a una respuesta donde pone, como decía antes, por delante la idea de buscar responsabilidades individuales, el castigo, como una manera de solventar una respuesta muy de espectacular también, ¿no? Ante un problema que es estructural y que atañe sin duda mucho más que la ampliación del Código Penal. Entonces creo que ahí hay un asunto central para los feminismos en discusión que hoy día vemos rápidamente instrumentalizado por ciertos sectores y que junto con eso también atañen no solamente a esta cuestión como institucional, sino también a la manera en que nos organizamos, ¿no? En cómo ampliamos alianzas, cómo concebimos más allá también de lo que fue en un momento este ciclo de movilizaciones feministas de masa, una deriva que construyó también una manera de pensar la impunidad, ¿no? De pensar también la violencia de género tan arraigada, tan silenciada también, como esa salida también tuvo rápidamente una deriva y posibilidad
punitivista, ¿no? de solución, pero me parece a mí que hoy día podemos pensarla mucho más allá y creo que es una tarea central para nuestros feminismos. Y es desde ahí también, desde esa reflexión en la que podemos pensar, por supuesto, esta deriva securitista, de militarización de lo que podemos entender como gobiernos progresistas. Yo hablo de un país que tiene un gobierno progresista, por supuesto, de Gabriel Boric, pero que a su vez es un país que durante todo este gobierno se ha sostenido la militarización del Gualmapu, ¿no? O sea, vivimos un estado con grandes sectores de nuestro país que están particularmente donde está más presente, a propósito de lo que decía Nico antes, ¿no? La violencia directa de la continuidad colonial es presente, ¿no? De manera como ininterrumpida, ¿no? Y donde vemos concretamente como la única respuesta a ello ha sido también en este gobierno su militarización, ¿no? Y donde en un contexto, por ejemplo, de catástrofe natural, inmediatamente la respuesta es una vez más la militarización. Entonces, esa respuesta inmediata, ¿no? Que empieza a aparecer no solamente por derecha, sino se extiende como sentido común, es un problema central hoy. Y sí pienso que por ahí, por supuesto que como feministas, pero como sectores organizados, movimientos, izquierdas en general, tenemos que poder construir alternativas y ir agrietando eso que ya aparece y se va reponiendo continuamente. Y por último, porque seguramente con esto cerramos, quería decir una palabra que a mí me parece, a propósito, que busca justamente pensar qué es esto que construimos, ¿no? Porque por ahí van a haber sectores que van a tratar de excluirlo del debate público. Entonces nuestra tarea va a ser reponer el debate de lo avanzado, lo construido, lo cristalizado en este texto, no como algo que fue, sino algo que puede ser, ¿no? Y creo que hay muchas cosas que pueden también ser leídas hoy, me interesa que así lo sean, desde otras latitudes. Me hacen señas por acá. No tenemos tiempo, Eduardo, ¿no? Yo creo que no tenemos tiempo de responder tu pregunta. Yo sugiero que esa pregunta flote en la siguiente sesión, porque es una pregunta creo que muy común para todas, para este propio evento, ¿no? De qué espacios de participación política, cómo se puede recortar esa brecha. Creo que es la pregunta del siglo, ¿no? Y es muy importante. Pero bueno, ni siquiera voy a poder hacer yo el cierre. Bueno, yo simplemente agradezco a todo el mundo. Arranqué citando a Lorenz de Arabia y cómo ese texto de guerrilla, el movimiento del Foro de Porto Alegre, antiglobalización, y luego Occupy y el 15M en España se apropiaron de ello. Nos robaron algo, pero pienso que sigue el texto de guerrilla y Lorenz, pienso que tiene algo muy potente todavía, que es no entrar en esta batalla, no entrar en esta guerra cultural, no entrar en lo militar, no entrar en lo binario, no entrar en la polarización. Concluyo con la mitad de una frase que tenía escrita aquí, de Lorenz de Arabia, que dice: las batallas son un error, somos una influencia, algo invulnerable, intangible, sin frente ni retaguardia, que se mueve como el gas. Las formas de vida desplegadas de la sociedad civil, todas las luchas que no entren en esta polarización bastante absurda, pienso que ayudan bastante a eludir esta batalla, que en el fondo es una trampa de sistema de las extremas derechas. Gracias a todo el mundo y seguimos debatiendo.